Este cuarto y último día de CAFIAP y también de nuestros encuentros virtuales y estos momentos de oración, nuevamente vamos a resaltar dos momentos de la persona y de la vida de Ignacio y los damos a titular en esta ficha como consumación y entrega. En la tercera y cuarta semana de los ejercicios, Ignacio nos plantea el confirmar lo que venimos discerniendo y consumar, es decir, vivirlo en el gozo que el resucitado nos plantea y que él va a coronar un poco en la contemplación para alcanzar amor. Encontrar a Dios en todas las cosas y a todas en él, vivirlas y amarlas. Esto está un poco expresado en esta primera fórmula máxima que sale ahí, en la primera frase de esta ficha, que dice no amilanarnos frente a lo grande, pero encarando lo pequeño. Eso es divino. Ese es un lema que se ha traducido de muchas maneras, expresado del latín, nada fácil, en lo que estaba el elogio, ¿no?, de la tumba de Ignacio, escrita anónimamente, y que resume, o es una manera distinta de expresar esto que estamos diciendo. Encontrar a Dios en todas las cosas, pero sobre todo en tu vida, que enfrenta lo pequeño, lo que a vos te parece pequeño o al mundo. Ahí está Dios, si no te achicás de los grandes horizontes que te has planteado, de los grandes deseos, como venimos diciendo desde el primer día, aunque sea en esa búsqueda apasionada y desordenada, que te fue llevando a encontrarte y Dios te fue llevando a encontrarte con Él, y que fue discerniéndose y sirviendo de muchas maneras y muchos senderos para que este Dios siga creciendo dentro tuyo como plenitud y como disfrute. Ignacio fue creciendo hondamente como santo, místico y como figura también importantísima de la vida de la Iglesia y de todo el mundo de aquella época, y que nos sigue marcando. Sin embargo, este Ignacio no fue un gran misionero como San Francisco Javier, por ejemplo, de quien Ignacio decía es el que mejor ha hecho los ejercicios. O como algunos de sus compañeros también muy humilditos, San Pedro Fabro fue canonizado por Francisco casi como por un decreto, era un beato, y del cual San Ignacio decía es el que mejor da los ejercicios. Un hombre sumamente inteligente, profundo, de espiritualidad muy fina, muy humilde. Y otras figuras de la Compañía de Jesús, o no, o fuera, que descollaron en actividades bien claras, bien concretas en cuanto a que son visibles, tienen nombre, bueno, la caridad de la Madre Teresa, el servicio a los esclavos San Pedro Claver, el gran acción social de San Alberto Hurtado, el gran cura que tenía toda su región con una gran parroquia y su casa como el cura Brochero, la misma Mamantula con los ejercicios, ¿no?, llevando a todos lados y a los más pobres de una forma absolutamente revolucionaria para su época. Los santos mártires, ¿no?, que han dado por la fe o por la justicia, los mártires de La Rioja, los mártires San Monseñor Romero, mártires rioplatenses, que tan cerca están de nuestra historia educativa, incluso de provincia jesuítica, y bueno, millones de mártires y miles de mártires jesuitas también. En fin, figuras descollantes en el arte, en la ciencia. Ignacio, ¿dónde se ubica ahí? Fundador, gobernante, predicador, dar ejercicios. No deja de ser algo curioso que una figura tan gigante como Ignacio no esté enmarcada. Incluso a veces esto se transmite a la compañía, es decir, la Compañía de Jesús, que es una institución que se dedica a la educación, a la misión, a misionar en otros países. En una época decía, bueno, son los intelectuales, son los científicos de la Iglesia, bueno, de todo, y ninguna define a la compañía, y ninguna actividad define a Ignacio. Y esto lo resalto para el hecho de que, volvemos al comienzo, disfrutamos de los frutos y del gozo que el Señor hace en nosotros, en lo pequeño, sin renunciar a lo grande que nos toca en cada vida, en cada momento de nuestra vida. A eso apunta la espiritualidad.
y volver a Cristo cuando incluso no lo logramos, o más bien tomamos el camino contrario. Poder volver a ese Cristo que nos acompaña y sigue con nosotros. Y ahí es donde quiero buscar otra vez a Ignacio, poco más que a sus compañeros, para que nosotros rescatemos esta consumación. Confirmamos lo que vivimos y consumamos, es decir, disfrutamos verdaderamente lo que vivimos, aunque estemos lejos de esos ideales, de esas figuras enormes. Porque Ignacio tiene algo o bastante de todo esto. Ahí la ficha te sugiere de la vida de Ignacio este ser que es un gobernante, gobierna una institución compleja, creciente, dinámica, y su modo de gobernar es realmente también exquisito. Escritor de miles y miles de cartas, la única manera de comunicarse que había, que llegaban si llegaban, y al cual le daban importancia enorme. Para él eran como la savia que va alimentando el árbol de la compañía, esta comunicación permanente entre nosotros, que hoy tiene otros medios y facilidades, y no necesariamente es una comunicación, ¿no? Comunicación de bienes, dice la contemplación para alcanzar amor. Comunicación de bienes espirituales, tanto como materiales. Pero además Ignacio es alguien que está anónimamente haciendo una tarea de caridad en Roma, abriendo la casa para aquellos que eran perseguidos, los judíos, que ya eran perseguidos, como había sido en la Edad Media, en por lo menos muchas partes de Europa. Ignacio abre una casa para ellos y abre una casa para otro sector marginal, importante en toda la historia de la humanidad, pero en aquel momento de Roma también se destacaba especialmente como una gran pobreza, que eran las prostitutas. La prostitución perseguida, marginada, y tenía la casa de Santa Marta, que así le llamó Ignacio, para recibir a estas pobres mujeres que eran totalmente despreciadas y usadas, obviamente. Este Ignacio, sin embargo, no es alguien que se dedica a eso, tampoco se dedica solo a gobernar en un sentido de gestión, sino que su gobierno va también siendo acompañamiento de jesuitas y no jesuitas, de muchas personas, un hombre de consulta, un hombre sabio, que siguió discerniendo y tratando de perfeccionar lo que podía él, las constituciones. Alguien que estaba trabajando en una oficina, a pesar de toda esta actividad. No es alguien que se destaca en una de esas acciones. Obviamente daba ejercicios, pero no de la manera intensa como quisiera le hubiera gustado, ¿no? Y es un poco nuestra vida que se multiplica a veces o simplemente son actividades que modestas para andar publicándolas por todos lados, o sobre todo para que sean valoradas, digamos, ¿no? En los criterios actuales. Actividades que incluso son domésticas de tu casa y que, bueno, son granitos de mostaza. El grano de mostaza es algo que es potencialmente lleno de fuerza. Y si hay algo que en una familia se acerca al Evangelio es ser grano de mostaza. El asunto es que sea grano de mostaza, que resalte la potencialidad, que cultive, que cuide. Es el lugar de la familia, básicamente, para aquellos que forman parte de, y sobre todo los que van creciendo, que son los hijos y los nietos. Y la otra imagen que aparece es la levadura. No tiene sabor, no es atractiva desde ningún punto de vista, más que por lo que va motivando, va movilizando en la masa, va haciendo que esa masa desarrolle también su potencialidad. Sin levadura no va a ser pan, digamos, más allá de las técnicas distintas que existen de hacer pan, y sola es nada. Entonces, nuestra vida quizás no sea otra que la levadura, porque es lo que Jesús nos pide ser. Más allá de la luz que tengas, de las capacidades y talentos que seguramente abundan, si no somos levadura, en algún punto no somos reino de Dios. Ignacio es levadura, a través de sus cartas, a través de su acompañamiento, a través de las medidas que toma, de lo que va discerniendo, a través de cómo va manejando las relaciones complicadísimas, ¿no? El príncipe, cardenales, el papa. Ignacio va haciendo levadura a través de lo que hace con su día a día, sin olvidarse de encontrar a Cristo ahí
en la carne sufriente de sus hermanos, del mismo. Ahí donde Ignacio se va nutriendo, va haciendo, y una cosa seguramente habrá iluminado la otra, pero no para descollar a la manera que el mundo quiere, sino para hacer algo impactante como una masa que se va levantando. Y cada detalle pequeño de la vida de Ignacio va siendo luminoso, destacado, estudiado. Más allá de todo eso, para nosotros, para nuestra oración de hoy, significa volver a sacar del cajón la semilla de mostaza y decir, importante es esto, que bueno, sin esto no hay reino. Y sin el ser levadura de todos los días, preparar las clases, preparar encuentros, talleres, citar, hablar, escuchar, compartir con otros, trabajar en equipo. La aridez de muchas de estas actividades, al menos en ciertos momentos, que a veces nos cansan, ¿sí? Y que no le terminamos de encontrar la vuelta, porque uno dice, bueno, todo esto está bien, pero ¿hasta qué punto decimos no? Y sobre todo si nos queremos enfrentar a la majestuosidad del impacto de las redes, de internet, de los medios, de todo lo que va sembrando eso en la cabeza de pequeños y de grandes y de jóvenes. Cada uno parece nada, una semillita ahí tirada con muchas cosas evidentemente que deberíamos cambiar y deberíamos mejorar, pero somos semilla de mostaza y ahí está el reino y Dios va a obrar a través de eso. Dios obra a través de eso y Dios trabaja y me trabaja como levadura, y eso es lo que yo no debo renunciar ni desconfiar, ni ponerlo en duda, ni dejar que quede ahí perdiéndose, sino todo lo contrario, potenciarlo y vivirlo en esta consumación. De esto disfruto porque esto yo sé que va a dar vida. Por eso el último versículo de hoy, un pasaje, es el del grano de mostaza, perdón, el grano que cae en tierra y si no muere, dice Jesús, no da vida. Quizá unos días atrás habíamos puesto el pasaje de la traición de Judas, cuando Judas entrega a Jesús. Y bueno, el discernimiento que hace Jesús ahí, en ese momento tremendo, trágico, crítico, mucho más que crítico, claro, crítico para la comunidad en todo caso, donde Jesús resalta la fecundidad, este es el momento, esto debe ser así. No le dice a Pedro, guarda la espada, no te vengues, no se trata de eso, se trata de dejar que el grano de trigo se rompa, aunque evidentemente es más que doloroso y no deseable en sí mismo, al menos. De esto se trata porque de esto algo vivimos todos los días. Algunos granitos de mostaza o de trigo se rompen en nuestras vidas, nos duelen, nos desgastan. Y sin embargo, son ya el signo de la fecundidad. ¿Cuáles son en tu vida? ¿Qué son esos granitos que se rompen y que, aunque duelen, molestan? Vos sabés que si te pones un poquito a pensar y verlo sobre todo delante del Señor, vos sabés que eso va a dar fruto. ¿Por qué desconfiar entonces? ¿Por qué no valorarlos? ¿Por qué no darles importancia? Si tuviéramos que medirnos como comunidad, como institución, como nuestro lugar de autoridad, en un grupo, en un aula, en todo el colegio, evidentemente que no nos resulta simpático. No es lo que produce más goles a favor, pero sabemos que si eso no está, la cosa no crece. No se da un proceso, no se favorece. Incluso si no hay límites, cortes, si no hay cauces, bueno, el agua no circula y la vida no circula. Porque si todo queda en indefinición y en el mero impulso caprichoso, entonces nos perdemos, nos enfermamos y nos morimos interiormente al menos. Hay muchas cosas que se nos pasan de largo, quizás porque nos hemos ocupado mucho más de la espiga y no del grano. Hemos visto follajes, ¿no? Pero no vimos la semilla. Y muchas vidas se nos han escapado dentro de nuestras comunidades porque hemos estado pendientes de las formas y no del fondo, de lo personal. Y eso sí que a Ignacio no se le escapaba. Eso sí que Ignacio se detenía
desde los novicios, los que comenzaban, hasta el que estaba allá misionando en otra parte del mundo. No despreciemos nuestro lugar de semilla y de levadura, cuya acción quizás no se ve, pero que vos sabés que da fruto, y porque nosotros somos parte de la dinámica del reino, y disfrutamos y vivimos en esa alegría, si se quiere, ese gozo de amoroso de Dios que obra. Y si no, nuestra vida, ¿para qué está? Para que quede una lápida, un cartel, una placa, una foto de las millones de fotos que circulan, para que quede un recuerdo que va a durar un tiempo, después se borra. Si nuestra vida no es fruto, ¿qué sentido tiene? Pero no para eliminarla, sino para decir, bueno, mi trascendencia va a estar en estas pequeñeces que dan fruto. Jesús en Tiberíades, para terminar este primer momento de esta cotidianidad y pequeñez, invita a los discípulos a tirar la regla derecha, volver a ese momento de fecundidad. Los invita a compartir y luego llama a Pedro a dialogar. Lo busca y le hace sentir a Pedro que qué importante es sentir amor. Y uno sabe que el amor no se siente tampoco en momentos espectaculares, ni porque las redes lo destaquen, sino porque uno lo vive. Y lo vive con unas personas y con otras no. Y si lo vivimos con más personas, tenemos que preguntarnos si realmente es amor, o es un sentimiento, un impulso, un afecto, eros, pero no necesariamente amor en sentido pleno. Y si vivimos el amor de Cristo, aunque sea con muchos, pero es de Cristo, es uno, que se reproduce en muchos. A eso apunta el Señor cuando habla con Pedro, y eso es lo que vive Ignacio. El amor de Cristo, ahí está confirmado. Lo vivo en estas cartas que escribo de Ignacio. Lo vivo en esos momentos donde contemplo y quedo en éxtasis, no yo, sino Ignacio. Lo vivo en ese momento donde miro las estrellas, como así Ignacio y se admiraba, o le decía a las flores que se callen, que no le hablen más de Dios. Esos momentos de llanto, de emoción amorosa, de unión con Dios que tenía Ignacio, y esos momentos donde se perdía horas esperando en un despacho del Vaticano, donde algún príncipe para un trámite. Todos momentos donde el amor de Cristo estaba presente, aún en la aridez y en la cotidianidad. Ahí donde yo debo, entonces, como Jesús con los discípulos, lo mismo de siempre, tiene la regla derecha, o este encuentro personal fuerte, significativo, y sin embargo, pues porque está en el Evangelio eso, porque es una cuestión de Pedro en todo caso, ¿no? Y está en el Evangelio porque esa es la iglesia tiene que ser ese encuentro amoroso, la iglesia tiene que ser esta cotidianidad de pequeñeces, donde Cristo está en el centro. Eso es lo que nos confirma, nos fortalece. A eso apunta incluso Ignacio cuando nos hace meditar, contemplar sobre todo, la pasión. Sentir ese Cristo en los momentos más dolorosos, fuertes, incluso traicioneros míos, que Él esté ahí, me confirma en que lo amo. Pero también está la consumación, y va la segunda parte, que es el Ignacio ya en todo esto que dijimos antes, ya más desgastado, ya en sus últimos momentos, o en lo que empieza a ser los últimos momentos, momentos de tristeza incluso vive Ignacio, y momentos de mucha paz, momentos donde ya no es tanto esos encuentros fuertes de éxtasis, digamos, sino que tiene momentos también de mucha sequedad, y seguramente el dolor de ir desprendiéndose de la vida se va dando cuenta, va sintiendo como en la agonía de Jesús. Ahí donde se consuma, porque Ignacio no renuncia a la alegría y al disfrute de ver que la compañía crece. Tanto que en un momento dice, bueno, Señor, si tenés que disolverla, disolvela, pero que se haga tu voluntad, digamos, no la mía, ¿no? Ignacio pide eso y siente mucha paz cuando lo pide. Es decir, que él no vive de la obra, no vive incluso del sabor del fruto, si ustedes quieren, sino que vive del Cristo que tiene que ver con el sabor del fruto.
Su consumación es la entrega total, se desgasta y ahí se va, como nos iremos todos. Pero ¿qué se lleva al corazón? Que la levadura se perdió y ya es masa, ya es pan. La semilla de mostaza ya dio su árbol, el grano de trigo ya brotó. Entonces hay que dejar atrás y entregarse al Señor al cual ya se había entregado, ya se había dado. Esta consumación, para no llevarnos nosotros a momentos límites, digamos, o sí, no sé, depende de cada uno, lo importante es que, al menos la invitación que hacemos es que veamos que el desgaste es fructífero. O en todo caso debiera preguntarme si mi desgaste en este momento, aunque sea solo un desgaste momentáneo de una época, de un periodo, de una actividad, ha sido desgaste en Cristo. Y descubrir que, bueno, no sé si están así, quizás no tanto, ofrecérselo. Y que Él te muestre lo que realmente ha sido un desgaste por Él. Y que puedo seguir desgastándome quizás en otro modo, en otro lugar, en otro oficio, en otra actividad más que nada, en otros aspectos de mi vida, darle el amor que Ignacio le dio, darle el amor que Jesús le pide a Pedro, darle el amor que nos hace que nuestra vida va mucho más allá de las condiciones, los contextos, nuestra propia condición, digamos, física, psíquica, etcétera. No hablo solamente de la edad, ¿no? Hablo de la situación personal o de nuestra familia o de nuestras comunidades. El desgastarnos, que es algo que nos sucede, que no sea por el acelere del mundo, que no sea por la ansiedad de lo que la demanda de otros o de lo que supuestamente debiéramos hacer, sea aún de lo que se nos pide en nuestra tarea en nuestros colegios, sino que sea por Cristo. Que nos desgaste sea realmente por Él, de lo que disfrutamos y vivimos con Él, aun cuando nos equivocamos, aun cuando la cosa no salió bien, no dimos en la tecla. Si nuestro desgaste es con Él y por Él, tengamos seguros que estamos en la plenitud. No hace falta que nadie nos la muestre, no hace falta que esté en un destacado de una placa o de un reconocimiento de no sé quién, sino en lo que el Señor tiene para, en todo caso, decirnos. Como dice Jesús a los apóstoles cuando vuelven de esa misión que les invita a hacer, y dice, bueno, expulsamos demonios, hicimos de todo. Y Jesús les dice, sí, está bien, todo eso lo han hecho, y seguramente que Dios lo tiene en cuenta, pero recuerden que lo importante no es tanto eso, sino que sus nombres estén escritos en el cielo. Así que tu persona al estado y siga estando con el Señor, y como decimos aquí, que esté disfrutando y valorando lo que vivís y haces con Él. Ese es tu nombre. Y eso es lo que ojalá Ignacio con su intercesión nos ayude a encontrar para disfrutar, consumar y seguir entregándonos, aún en el desgaste, aún en los errores y fracasos, pero sobre todo en la fecundidad de nuestro ser levadura y semillas de mostaza. Esta bendición sea también a través de nuestra madre, que vivió eso, esa entrega pequeña, silenciosa, fundamental y revitalizante en la vida de la Iglesia permanentemente. María entonces nos enseñe, nos muestre el camino y nos siga abriendo puertas para que no perdamos este lugar al cual Ignacio y Cristo, por supuesto, nos invitan a dar con plenitud.